tiene toda la casa. A todos. No van a tener lugar para tanta gente. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Sí, además no se está pidiendo nada, o sea, no se está ofendiendo a nadie, estás pidiendo que se reconozca el matrimonio natural, que se reconozca la familia natural, pero ahorita vamos a ver por qué es natural, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, aquí te damos cuenta que hay interés de todo esto, ¿no? O sea, alguien me decía, bueno, ¿quién está aquí? Bueno, con esto que les decía, bueno, la masonería está muy metida, ¿no? Porque le conviene socavar los cimientos de la fe. O sea, el principal objetivo es la fe católica porque es la que tiene más representatividad. Si hubiera otra religión que tuviera más representatividad, sería el objetivo principal. Pero esta actividad de los masones de socavar la fe es para todos, nos apega a todos, no importa las creencias que tengamos. ¿Sí? O por ejemplo, toda la industria del sexo. ¿Sí? Entre más desorden hay, más conveniencia. Hay gente que, por ejemplo, tiene intereses porque le gusta, porque tiene negocio en la pornografía, porque tiene negocio en la prostitución. Hay gente que tiene negocio en la industria farmacéutica, ¿verdad? Entre más desorden hay, más infecciones de transmisión sexual, más necesidad de medicamentos, más embarazos inesperados, más abortos. Entonces ahí te vas viendo que hay gente que le interesa que esto que haya un desorden, ¿no? Además, bueno, si seguimos con esto, voy a hacer una reflexión. La guerra más importante de la historia de la humanidad se está dando en estos momentos siguientes, pero no es en el campo de las armas, ni de la economía, ni de la política, sino en el campo de ideología. Siguiente, es una guerra de ideas, ¿sí? Y esta guerra de ideas, sí, nosotros lo mencionábamos ya en el 2001. La primera vez que escribí un artículo relacionado con la guerra de las ideas fue en el 2001. Y es que realmente, y ahorita vamos a ver por qué es una guerra de ideas, nos están modificando la forma de pensar, nos están modificando la estructura de valores, el significado de las palabras. Entonces, a toda esta gente le interesa hacer esto porque en la medida, el objetivo es ser rico con el que empezó la humanidad, ¿no? El poder y el dinero. Yo digo que si quedáramos solamente al final, si hubiera una guerra en el mundo y quedáramos dos personas, volvíamos a empezar con Caín y Abel, ¿no? O sea, el problema no es de cantidad de gente en el mundo, es un problema de calidad de gente. Y estas personas están interesadas en ese poder. ¿Y cómo tienes mejor poder? Bueno, ya hicieron el primer paso. En lugar de ir país por país, han tomado la ONU y desde la ONU, usando el aval moral de la ONU, te dicen, oye, es que la ONU dijo, ¿verdad? Hoy te quieres desenmascarar a la ONU. La ONU no tiene realmente el valor moral que debería tener, porque ya se infiltraron muchas gentes donde el capital de los países está influyendo mucho. Por ejemplo, ¿quién está impulsando grandemente esta campaña? Pues Barack Obama. ¿Sí? Tienes ahí un presidente completamente liberal, el presidente más amortero en la historia de Estados Unidos, y que está promoviendo la agenda a nivel internacional. Si estuviera un presidente republicano, un presidente conservador, sería otra cosa diferente en el mundo, ¿no? Porque además está poniendo como condiciones, si quieres ayuda económica, pues avídate por este lado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si nos quitan, hay dos anclas que tenemos las personas para mantenernos. Una es la familia y la otra es Dios. ¿Sí? Si nosotros perdemos algunas de esas dos anclas o las dos, pues empezamos a andar a la deriva. ¿A quién recurrimos cuando tenemos problemas? O a la familia o a Dios, ¿no? Entonces cuando al ser humano le quitas la gran conciencia que representa a Dios, o le quitas ese núcleo fuerte que nos hace fuerte, que es la familia, pues quedamos a la deriva. Y ahí me gusta hacer esta analogía. Por ejemplo, yo no sé si han visto ustedes cómo cazan en los periódicos, en los programas de National Geographic o cosas por el estilo, de cómo cazan las panteras o los leones en la selva, ¿no? Si una pantera quiere atacar a una manada de búfalos, pues de loca la pantera se va encima de la manada de búfalos, ¿sí? ¿Qué hace? Empieza a rugir muy fuerte, empieza a asustar a la manada se pone en pánico, empieza a correr para un lado, empieza a correr para el otro, empieza a correr para el otro. En una de esas vueltas hay uno que se tropieza o que se sigue derecho cuando la manada no vuelve. Ese búfalo se quedó solo y ahora sí, ya se acabó ese búfalo. Eso es lo que buscan. Solitos somos más ágiles.
Entonces, si nos desvinculan de nuestra iglesia y de nuestra familia, pues nos quedamos en un estado de confusión importante y entonces somos más fáciles manipulables y seguimos a sus intereses. Seguimos, por favor. Algunas reflexiones. Alfonso López Quintás decía, siguiente, hay quienes intentan dominarnos arteramente, siguiente, a través de esa forma de ilusionismo mental que es la manipulación. Buscan disminuir la capacidad de pensamiento y crítica del hombre, a través de mecanismos que priorizan la búsqueda del placer de los sentidos. Déjenme se los pongo más sencillo. Un día estaba con un grupo de estudiantes de preparatoria, de tercera prepa, y yo les decía a los muchachos, oye, y si estás viendo la televisión, te agarré un nudo del montón, y le digo, oye, a ver, si de repente estás viendo la televisión y te aparece un cuero de muchacha con un escote hasta el ombligo, ¿en qué piensas? Se imagina en el salón, ¿verdad? Todos, a ver, esperando que contestaba y este pobre muchacho no sabía. Y dice, no, pues yo no pienso, dice. Pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que pensar, no? O sea, tremendo cuero ahí con medio desnuda. Bueno, pues eso es lo que dice a López Quintás, ¿verdad? No quieren que pensemos, ¿verdad? No quieren que critiquemos. Quieren llegar por aquí sin pasar por acá, ¿no? Entonces, ese es el manejo, esa es la gran arma de la manipulación. Y el sexo, pues está claro que el mayor placer que existe en la humanidad es el placer sexual. ¿Sí? Entonces, por ahí se están queriendo colar. Siguiente. Seguimos con don Alfonso López Quintás, dice, la sociedad contemporánea está siendo sometida a una batalla ideológica que está afectando a todos. ¿Sigue? Juegan con las palabras y las imágenes para hacernos pensar, aquí no la vais a cambiar, juegan con las palabras y las imágenes para hacernos pensar lo que los grandes manipuladores quieren. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, cómo juego con algunas palabras. Nos dicen de interrupción del embarazo, ¿no? Interrupción legal del embarazo. Pero yo le digo, oye, ya buscaba libros de anatomía y no le encuentro el switch a las mujeres, ¿no? ¿Dónde se prende y se apaga el embarazo? Porque si es interrupción, lo puedes reiniciar. O sea, no es interrupción, es terminación del embarazo. O las mujeres tienen un switch para decir, lo detuve y ahora arranca otra vez, ¿verdad? Esa es una interrupción. Se dice, por ejemplo, estábamos en una televisión en Monterrey y hablaban de la prostitución, cómo ha crecido, había crecido en Monterrey hace ya 8 años, 9 años, y hablábamos de cómo había crecido en la zona de la macroplaza en Monterrey la prostitución, de prostitutas y prostitutos. Yo nunca pensé que iba a oír la palabra prostitutos en mi vida, ¿verdad? Cuando leí por primera vez dije, Cristo, bueno, está lleno de prostitutos también, estaba, porque ahora hablarme. Entonces, en el debate, dice uno de los miembros del cabildo, dijo, no, es que las trabajadoras del sexo, a ver. No me le llamen usted trabajadoras porque eso no es trabajo. ¿Cómo no, señor Danucci? Trabaja muy duro. Dije, mira, pues a mí no me consta que trabajan muy duro, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que no es trabajo. Porque si fuera trabajo ya le vamos pidiendo a usted por la Universidad de Anáhuac una licenciatura en prostitución, ¿no? O cuando menos un diplomado en administración de burdeles, ¿no? Porque si es trabajo lo vamos a promover, lo podemos promover. Por ejemplo, que nos lleva por otro lado. La parte importante es, ahorita por ejemplo, cuando ahí en el panel, éramos como 6 gentes del panel, se rieron con ustedes y se enojó mucho el miembro del cabildo y me dice, señor Nato, yo estoy hablando en serio. Y dije, pues yo también. A ver, mi hija de 15 años, ¿me está diciendo usted que a mi hija de 15 años yo la puedo enseñar a ser prostituta? No, señor Nato, yo no le estoy diciendo eso. Bueno, entonces me le llaman de otra forma, porque a mi hija yo sí la voy a enseñar a trabajar. ¿Sí? Y si eso que usted me dice, no se lo puedo enseñar a mi hija, entonces no es trabajo. Cámbiame el nombre. Y ya seguimos el debate por otro lado. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo distorsionan las cosas, ¿no? Trabajadora sexual, interrupción del embarazo, las discotecas. Ahora resulta que son antros.
Si ustedes ven el diccionario, el antro sigue siendo lo que siempre hemos conocido, un lugar de reunión de malvivientes y malhechores, y el diccionario dice gente de dudosa reputación. Nosotros decimos que es de reputación confirmada, ¿no? Sí. Ahí no hay duda. Pero entonces me decía un papá en una universidad, me decía, oye, Juan, ¿y ahora cómo le vamos a llamar a los santos santos? Dijo, bueno, ese es el truco, que ahora lo bueno y lo malo se llaman igual. Entonces empieza a generar esa confusión en la mente. Nosotros cuando éramos chicos teníamos muy poca información y la información era muy clara. Lo bueno era bueno y lo malo era malo. Lo blanco era blanco y lo negro negro. No había vuelta de hoja. Ahorita los jóvenes tienen demasiada información y muy confusa. Esto que le digan que la Suprema Corte está legalizando una droga para ser lúdico, pues como que la marihuana, siempre la marihuana es algo malo, o sea, es una droga, que no toman otras cosas. ¿De dónde vienes así que de ser prostituta es un trabajo, verdad? Canadá reconoció como trabajo la prostitución y un grupo de prostitutas demandaron al municipio porque decían, a ver, los hombres de negocios, cuando se les junta el trabajo, se llevan el trabajo a casa, ¿no? Sí, pues nosotras también. Sí, dice el juez, pues sí, cierto. Oiga, y un hombre de negocios, si se encuentra un cliente en un restaurante, ahí se siente a hacer negocios con él, ¿no? Pues sí, con nosotras también. ¿Y qué pasa si un hombre de negocios se encuentra en la calle un cliente? Habla de negocio, ¿no? Con nosotras también. ¿Qué le dices? ¿Es trabajo? Entonces, bueno, no les extrañe si se aprueban este concepto, que a nosotros se cambie una vez, se ha decidido ustedes una prostituta, y de repente vean que llegan muchos carros a la casa de la señora porque está trabajando en la casa. ¿No? Altas horas de la noche. ¿No? Esas son las cosas, cuando violentas la naturaleza de las cosas y alteras el lenguaje, a eso te termina llevando, ¿no? Pero con eso hay muchas cosas, pero es parte de lo que dice aquí. Vean con las palabras, y López Quintas dice, nos quieren vencer sin convencer. O sea, esa es la parte como dice, quieren entrar por la emoción, por el sentimiento, y no quieren pasar por la inteligencia, no quieren pasar por la razón. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una reflexión del Papa Benedicto el 19 de abril de 2008, dice, hay que vivir la libertad sin dejarse manipular por la mentira. Siguiente. Hay que defender la libertad rigurosamente, un valor fundamental pero frágil. Pues puede ser manipulada siniestramente cuando se pierde la referencia de la verdad. Fíjense cómo habla aquí de la manipulación y cómo la manipulación afecta a la libertad o cómo la manipulación afecta a la verdad. ¿Y qué nos dice la Biblia? Siguiente. La verdad os hará libres, ¿verdad? Si nosotros perdemos la referencia de la verdad, nos estamos volviendo esclavos de la gente que manipula los medios masivos de comunicación, la gente que tiene el poder de comunicar masivamente la mentira. Siguiente. Otro filósofo español, Julián Marías, decía, está en curso una amplísima ofensiva contra la verdad. Esto no es nuevo, dice él. Siguiente. La novedad consiste en los recursos con los que se cuenta en esta época. Aquí la parte interesante es que dices, bueno, ¿cómo que no es normal? Los recursos es, obviamente, el celular, el WhatsApp, el Telegram, el mail, el internet, todos estos medios de comunicación que, bueno, hay gente que se informa por el Facebook, ¿verdad? Como si el Facebook fuera una fuente de información confiable, porque alguien, quién sabe quién rayos era, lo subió a su página y resulta que lo compartieron y ahora resulta que esa es la realidad de la realidad que queremos. Entonces, aquí la parte importante que él maneja dice, la novedad es los recursos con los que se cuenta en esta época, que son todos los medios de comunicación que ahora teníamos y que no tenemos y que no teníamos. Pero lo que me preocupa es esto, siguiente. ¿De verdad de nuevo esto que nos quieren manipular? Siguiente. Fíjense lo que decía Joseph Stalin, dictador ruso, que mató millones de personas. El medio más eficaz para dominar a la gente no son
las armas, sino los vocablos del diccionario. El medio más eficaz para dominar a la gente no son las armas, sino los vocablos del diccionario. Y el tipo se murió en el 53, o sea que hace rato que nos dijo eso, ¿no? Siguiente. Mahatma Gandhi dice: un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo cree en él. Siguiente. Más de muchos consuelos de, bueno, ustedes saben, ¿verdad? La verdad es democrática, en palabras más elevadas, ¿no? Al final de cuentas, no importa si el Congreso dice que sí, la mayoría vota por una cosa. Lo que importa es que tenga el sustento objetivo de lo que están diciendo. No importa que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte voten a favor de algo, sino que realmente esté bien sustentado. Porque, por ejemplo, la homosexualidad se quitó del catálogo de trastornos mentales por un proceso de votación. El 58% de los psiquiatras que asistieron a esa convención anual votaron porque se quitara y el 42% porque se quedara. Fue muy injusto, o sea, no se puede curar a alguien por decreto, ¿sí? No puede ser la verdad, además científica, porque los médicos, los psiquiatras son médicos de una manera democrática. Siguiente. Martin Heidegger, que fue rector de la Universidad de Friburgo en Alemania en tiempos de Hitler, dice: las palabras son a menudo más poderosas que las cosas y los hechos. Y esto tiene sentido. Siguiente, con otro alemán de tiempo de Hitler, de Joseph Goebbels, ministro de la Alemania nazi, que decía lo siguiente: una mentira repetida 10 veces se convierte en verdad. Y cuando la verdad es una mentira, o cuando una mentira la hace parecer como verdad, nosotros tratamos la libertad. Nos volvemos esclavos, como fue el pueblo alemán. Qué impresionante que los alemanes estuvieran dispuestos a apoyar el exterminio que se estaba llevando a cabo, ¿sí? Y todo porque le lavaron el cerebro. A ese extremo podemos llegar, a que se lleven a cabo atrocidades tan grandes como el genocidio nazi y los alemanes lo hayan apoyado porque les lavaron el cerebro. Siguiente, por favor. Otro filósofo español, el siguiente, Ortega y Gasset, decía: siguiente. Perdón, para atrás, perdón. Para atrás. Cuidado con las palabras que son los déspotas más duros que la humanidad padece. También cuando murió en el 55, o sea, cuando lo dijo, pues, no sé, a principios del siglo pasado, a mediados de la primera parte del siglo. O sea, hay muchas voces que te venían diciendo: cuidado, que la manipulación es una realidad y es un arma poderosísima. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que hablar, ahorita que entremos a la parte del debate, cómo tenemos que cuidar las palabras, ¿no? Siguiente, Chesterton. Fíjense cómo se adelantó a su tiempo. Dice: hay grupos sociales que se han propuesto desdibujar la normalidad. ¿Sí? Hay grupos sociales que se han propuesto desdibujar la normalidad. Ya veía venir todo esto, ¿no? O sea, cómo la mujer se puede rebelar contra su propia naturaleza. La mujer está diseñada para dar vida y resulta que ahora la están convenciendo de que mate a su propia carne. ¿Cómo es posible que haya gente que diga que ahora es normal las relaciones entre personas del mismo sexo cuando es un acto contrario a la naturaleza? No es que no nos guste, es que violenta la naturaleza del ser humano, ¿sí? ¿Cómo es posible que alguien venga y diga que lo importante no es cómo es mi cuerpo, sino cómo tengo yo mi cabecita, ¿verdad? Entonces, ya hablaba él de cómo se había propuesto que dibujar normalidad, y estás hablando que ya por el año 1930, una cosa por el estilo. Seguimos. Entonces, ya aquí tenemos claro por qué estamos en una guerra ideológica, ¿no? ¿Por qué la manipulación? Siguiente. Entonces, estamos en una guerra de ideas, eso nos queda claro, ¿no? Siguiente. Y dentro de esa guerra de ideas vamos a manejar el debate. Siguiente. Esto es muy importante que lo entendamos. La guerra por la vida y la familia se va a ganar o perder en la opinión pública.
¿sí? No son por las leyes, porque las leyes van a ser consecuencia de la opinión pública. No son por los jueces o los magistrados o los diputados, porque ellos van a actuar de acuerdo a lo que la opinión pública haga. Por eso tenemos que prepararnos para participar en la opinión pública. Ese va a ser el determinante del triunfo o fracaso que tengamos. Siguiente. Bueno, este proceso, lo que tratamos es iniciar un proceso de capacitación para dominar la búsqueda de la verdad en aquellas situaciones que exigen enfrentarlas con argumentos objetivos. O sea, ahorita lo que estamos buscando es que realmente podamos, nosotros en este ejercicio, yo no les puedo dar respuestas a todo lo que van a enfrentar, ¿no? Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es estimular su pensamiento, su forma de realizar las cosas y sacudirlos un poquito para que si queden con inquietud y ustedes puedan avanzar en otras cosas, porque es difícil decir, mira, cuando te pregunten esto, hay que responder esto, porque depende del foro en el que estés, con la gente con la que estés, cómo te planteen la pregunta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar, aquí decimos, la sabiduría, la cual se entiende siguiente, como la sabiduría se adquiere cuando uno tiene un alto grado de conocimiento, combinado con, siguiente, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y entre lo verdadero y lo falso. Esa es la sabiduría. Porque podemos tener mucho conocimiento, tener muchos datos en la cabeza y no saber distinguir si es falso o verdadero o si es bueno o es malo. Entonces, una persona sabia es una persona que tiene mucho conocimiento, sabe distinguir entre lo que es real y lo que es falso y entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Seguimos. Entonces queremos iniciar el proceso de la siguiente, es que como está hecho para que yo la vaya cambiando, de la instrucción siguiente, que es el comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas, a maestrar con reglas y preceptos, que es a como hemos sido normalmente educados la mayoría de nosotros, ¿no? Machetéate las cosas, ¿sí? Entonces aprendemos a memorizar, a machetearlo, pero no aprendemos a razonar las cosas, ¿sí? No desarrollamos, incluso yo criticaba esto aquí en México, pero entonces encontré un artículo que dice, de un estudio internacional que dice que el 90% de la gente en el mundo no sabe pensar. ¿Qué caray, cómo? Bueno, no me agarró tanta sorpresa porque hace algunos años una persona me recomendó un libro que me dijo, este libro te va a servir mucho a ti que andas metido en esto. Y me dijo el libro, pasó la hojita y el libro decía, ¿cómo aprender a pensar? Y dije, pues tu libro te digo, ¿qué caray? Ya cuando lo lees dices, es que no es nada más, pues si usas en la cabeza, decía, si me siento en la silla, si me paro, pues si me voy para atrás, pues estás pensando, pero en desarrollar un análisis racional, en entender las cosas, en poderlas comunicar, es un proceso mental que no es tan fácil, ¿no? Entonces, siguiente. Queremos pasar de la instrucción siguiente a la educación, que la educación es el desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de las personas. Entonces, parte de este proceso es querer arrancar, por eso que decimos, esto pues no se va a acabar con este ejercicio, sino que vamos a iniciar este proceso, pero que espero que les sirva a ustedes para continuar más adelante en ese perfeccionar las facultades intelectuales y morales, que por ejemplo, una trampa que nos han puesto mucho es que tú eres un moralista, ¿verdad? Ya resulta que la moral es un problema, antes era una exigencia, ¿verdad? Cuando tenías una carta de recomendación te decía, queremos certificar que fulanito de tal es una persona de probada solvencia moral y económica, ¿no? Ahora resulta que tener solvencia moral, o sea, ser moral es un defecto, ¿no? Pero yo digo que si leo usted la definición de moral, la moral habla de que es una ciencia que lleva a la distinción entre el bien y el mal, ¿no? ¿Perdón? Parámetros entre lo bueno y lo malo. Entonces, pues entonces lo que tenemos es que cada vez que los senadores y diputados hacen una ley, están siendo moralistas, ¿no? Porque han estableciendo una distinción entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, ahí como para que después busquen la definición bien y cuando digas moralista, esa persona que te dijo moralista está siendo moralista, ¿no? Porque él está diciendo que tú estás mal por hablar de moral. Entonces él está
siendo moralista, porque te estás calificando precisamente por eso. Siguiente. Ok. Algunos tips para debatir. Primero, ¿quién es mi adversario? Siguiente. Vamos a ponerlos todos. Siguiente. Todos. ¿Quiénes y cuántos son? Conocer su currículum si es posible. ¿Cuál es su posición actual? ¿Cuáles son sus ideas de argumentos? Y los de institución. Esto es lo ideal para ir a tirar. Bueno, esto lo estoy planteando si van a ir a un debate público, a un debate de televisión, ¿no? Pero también, ojo, que uno tiene que prepararse porque uno tiene muchos debates en las reuniones familiares. Ahorita hay un problema serio cuando vas a una boda y resulta que alguien saca el tema de la boda y, hijo, si alguien saca el tema, no sabe ni cómo contestarle, ¿no? Y no participan, mejor te quedas callado y eso es lo que les permite a ellos avanzar. Empiezan a decir, oye, ¿por qué los odias? No seas homofóbico, lo importante es el amor, si son gente buena, y tú no tienes manera de responder, ¿no? Entonces ahí es importante, hasta esos debates más sofisticados, pero es interesante. Aquí me van a decir ustedes, oye, pues tú no cumpliste con el primero, Cari, ¿verdad? Cuando fuiste a la televisión. No, sí cumplí, yo pregunté qué les iban a ir, pero me echaron mentiras, ¿verdad? Entonces me dijeron que iba a poner más la pareja de homosexuales, que es la primera pareja que adopta niños en México, la presidenta del CONAPRED, el sacerdote y yo. Y resulta que el sacerdote no tiene muy buena doctrina porque es el sacerdote de las estrellas. ¿Sí? Y entonces dije, híjole, hermano, donde me saca el padrecito, porque me mandaron por ahí unos artículos de él y dije, andan en extraviados, ¿no? Yo dije, donde el padrecito, ustedes van a estar más adelante, pero donde el padrecito empiece a salir con alguna cosa, ahí lo van a tener que sacar de la jugada, ¿verdad? Las dos personas que tenemos autoridad moral eran la presidenta del CONAPRED y el padrecito. Entonces yo llevaba preparados algunos argumentos para tumbar a la presidenta y tumbar al padre. Afortunadamente el padre no fue tan contundente como debe haber sido, pero tampoco enredó las cosas, ¿no? Pero por ejemplo esta Laura Luz llegó de repente, ¿verdad? Y pobrecito le cayó le digo, ¿verdad? Porque me decían que lleva 2 millones y pico de reproducciones el video de ella, ¿verdad? Pero, y bueno, ya después que me investigué y esta de dónde salió, ¿verdad? Lo que pasa es que ella hace 3 meses se acaba de declarar que ella es lesbiana y que tiene novia y la novia tiene 21 años más chico que ella. Sí. Entonces, pues con razón habló con tanta fuerza y dijo, oiga, pero eso no es enfermedad, no es una gripa, no se cura y traga. Dije, ya te pusiste de pechito y sí. Entonces, y luego llegó el refuerzo internacional, ¿verdad? Sí. Y luego las conductoras que también dices, hijo de mano, ¿verdad? Cuando le preguntan, o sea, ¿y tú qué opinas del matrimonio gay? Digo, pues que te va a contestar si es gay, caray, no sé. ¿Qué te va a contestar, caray, no? Bueno, ahorita les voy a contestar, pero bueno, sí me preparé con ellos, pero lo que pasa es que me metieron gente que no era, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante, seguimos. ¿Quién es mi audiencia? ¿A quién me quiero dirigir? Si quieres pasamos todos, por favor, ¿no? Para irnos más rápido. Si quieres pasamos todos. Faltan más, todos. Se van a referir al locutor o periodista que me está entrevistando, a mis oponentes en el debate para convencerlos. No. Es bien complicado convencerlos, ¿no? O sea, te vas a desgastar y no vas a lograrlo, porque es gente que ya trae una idea. O sea, qué bueno si logras convencerlo, pero en un debate en televisión no va a reconocer lo que le estén diciendo, ¿no? No va a reconocer que esté equivocado. A lo mejor lo dejas inquieto y el tipo se queda pensando, la tipa se queda pensando, y después viene y dice, caray, pues me equivoqué. Pero si tú quieres en el debate dirigirte a él, estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Ahí te puedes dirigir al auditorio que te sigue, que coincide con tus ideas, al auditorio que sigue a mis oponentes. Este grupo es importante porque incluso estas gente no están bien informados. Y cuando oyen argumentos dicen, caray, es que yo creía. Como nunca le han dado argumentos, sino puramente es puro sentimiento, cuando le empiezas a dar datos, cifras, hechos, empiezan a reaccionar, ¿no? O sea,
no todos. Si ustedes ven las críticas en el Facebook de la entrevista, hay mucha gente que, bueno, no sé si han enterado, pero ya ocupo el primer lugar, estoy en el top 10 de los más homofóbicos del país, ¿no? Estoy en primer lugar, junto con el cardenal Norberto Rivera, lo cual me da mucho honor estar aquí. Pero eso no lo ganamos ahí en el debate. Entonces, ¿por qué me descalificas, Cari, verdad? Yo no te ofendí. Yo simplemente di argumentos y no me los pudiste responder. No estoy en contra de tu persona, estoy en contra de las cosas que estás haciendo. Pues, y también te puedes dirigir a los indecisos, que normalmente son los menos. Entonces, por eso no, ni los quito ni los pongo, o sea, ahí los podemos dejar. Pero realmente no nos preocupemos ni por el conductor ni por los oponentes, porque es muy difícil cambiarlos. ¿Sí? Es otro tipo de trabajo. Pero en el debate sí podemos estar dirigiendo a la gente que está escuchando y que podemos causar un efecto positivo en el siguiente. Hay que dominar el tema, ¿no? Si quieres, pongo todo otro ejemplo. Hay que estudiar aunque ya conozcas el tema. Hágame una medita, perdón. Un momentito, por favor. Hay que estudiar aunque ya conozcas el tema. Hay que practicar las respuestas. O sea, yo me formé debatiendo. Cuando fui en el 94 al Congreso Mundial de Población, al regresar, como fuimos muy poquitos mexicanos a este Congreso Mundial de la ONU en el Cairo, me empezaron a invitar a debates, me empezaron a invitar a dar conferencias, pero sobre todo los debates me obligaron a estudiar mucho, porque si uno se equivoca en un debate público, lastima a muchas almas, ¿no? Si yo pierdo un debate sobre la vida, o un debate sobre el aborto, sobre la homosexualidad, o sobre el divorcio, lo que estoy haciendo es decirles que el divorcio es bueno, el aborto es bueno, la homosexualidad es buena. Entonces, los primeros años era que me invitaban a un debate, normalmente en Monterrey los domingos, era un programa en la mañana y otro en la noche. A veces nos invitaban los dos conductores el mismo día, a veces no nos invitaba uno. Pero lo que hacíamos primero era, bueno, la semana llegamos del trabajo y a leer, ¿verdad? Y al principio muy complicado porque no había internet. Hablando del 94, 95, 96, no hace mucho tiempo, no es edad de piedra todavía, no es tanto. Nomás que no había esa facilidad, ¿no? Pero entonces ya de buscar recortes de periódico, fotocopiarlos para poderlos subrayar bien y todas estas cosas. Y luego el sábado era, hijos, este sábado no cuente con papá, ¿verdad? Porque me encerraba todo el día a estudiar. El domingo me levantaba, me iba a misa, comulgaba, y luego me iba al canal y antes de entrar me tomaba un calmante. Porque me temblaba todo. O sea, sí. No podía participar sin haberme tomado algo, ¿verdad? O sea, ponía todos los medios espirituales y los humanos también, ¿no? O sea, para poder participar en el debate. Y entonces, bueno, ahí fui aprendiendo después, pedía que me grabaran los videos y luego los estudiaba, ¿verdad? Y veía yo cómo me comportaba yo, cómo se comportaban los demás, cómo manejaban las cámaras, los camarógrafos, ¿no? Por ejemplo, me daba cuenta que de repente estaba hablando alguien, pero me estaban enfocando a mí. ¿Sí? Y entonces me di cuenta que si yo podía darle aprobación o desaprobación a alguien, moviendo la cabeza, aunque no hablara, ¿no? Porque mi movimiento iba a provocar la atención del camarógrafo y me iba a tomar. Entonces, incluso en algunas ocasiones, bueno, esta investigación me llevaba a veces a saber quiénes iban a ir de mi lado y les hablaba por teléfono, oye, hay que reunirnos y escondidas, ¿verdad? A ver, que no fuera complot. Los juntamos escondidas, a ver, ¿tú qué vas a plantear? Pues yo esto y tú esto y yo esto y lo otro más. Ahí también nos juntábamos evangélicos, católicos, lo que sea, pero si íbamos a favor, nos reuníamos y platicábamos los dos o tres que fuéramos a participar en el debate. Y nos poníamos de acuerdo. Luego, la otra parte, a ver, ¿por qué está diciendo esto? ¿Qué me contagiaste? Hay que estudiar. ¿Verdad? Ah, sí. Bueno, en esto de reacciones, bueno, yo sabía que iba a decir mis compañeros que estaban de acuerdo, que no nos sentáramos juntos, y cuando ellos estaban hablando, yo estaba muy bien, sí. Y cuando hablaban los otros, y
de repente el conductor decía, oiga, señor, ahorita que estaba hablando la señora, usted decía que no, ¿por qué decía que no, Entonces le robaba el turno que le seguía, ¿no? Entonces, bueno, ahí te vas moviendo. Algo que también, ustedes no se dieron cuenta porque no estaban ahí, pero te ponen el micrófono, ¿no? Y yo siempre lo que hago, cuando todo el mundo se pone a voltear para otro lado, es que pongo el micrófono y me lo pongo acá arriba, para que se oiga más fuerte. ¿Sí? Para que cuando yo hable se oiga más fuerte que la voz de las demás personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, normalmente se oía mi voz cuando yo hablaba en el programa. No importa que los demás estuvieran hablando, era porque tenía mi micrófono arriba, ¿no? Entonces, es otro truco que quiero aprender porque en esta situación donde te ponen 6 contra 1, pues tienes que interrumpir, tienes que meterte, ¿ya tan pronto? Sí. Ok, ahorita voy a decir, hay que dominar el lenguaje. Otro de los puntos importantes, ¿no? El significado de las palabras, ¿me puedes defender? Si dicen que es matrimonio, que es género, que es el lobby gay, entonces hay una pregunta, ¿cuánta palabra por ahí? Siguiente. Siguiente. Bueno, eliminar a los componentes con autoridad moral. Eso fue lo que yo quise hacer con el padrecito, que afortunadamente no hubo necesidad, y lo que quise hacer con la presidenta en CONAPRED. Por eso cuando ella en una palabra dice que hay que respetar los derechos y la diversidad y tacataca, pues yo luego que le pregunto, a ver, dígame usted un solo tratado internacional sobre derechos humanos que hable sobre ese derecho humano al matrimonio homosexual. Porque usted y el presidente están aquí para defender los derechos humanos de los ciudadanos, no para andarse inventando derechos. Dígame cuál es. Y pues no, se distrajo con otra cosa. Entonces, ya después no lo sueltas. Entonces, la siguiente intervención, porque ¿usted qué opina, señor Danu, sobre la adopción? Bueno, antes quiero decir que la señora presidenta todavía no me contesta. Todavía no me dice cuál es el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos. Y ya pasamos a la adopción. Y la siguiente vez, otra vez, sigo esperando a la presidenta para que me diga cuál Tratado Internacional dice que si me... ¿De dónde se sacó ese derecho humano que dice? Entonces, ahí ya merma la credibilidad de la persona porque nunca respondió. ¿No? Incluso por ahí anda un meme que dice, y los mexicanos seguimos esperando a la presidenta del CONAPRED. Estamos todavía esperando que nos diga la señora, ¿no? Otra forma, pues puede ser, bueno, esto que pasó también con la luz, ¿verdad? Que no lo uso muy seguido porque es muy fuerte, ¿no? Esta descalificación, pero también cuando la gente te habla con mucha contundencia y es un personaje que tiene también mucha autoridad moral, porque es artista de telenovelas. O sea, una cosa importante es esto, la gente le da mucha credibilidad a la televisión, sobre todo la gente de bajo nivel educativo, de gente de bajo nivel económico. ¿Por qué? Porque la gente que sale en la tele es la gente que ha triunfado. La gente que es famosa, la gente que es popular, la gente que es rica, ya sean artistas, deportistas o políticos. Entonces, si estás en la tele es porque eres una persona importante. Entonces, si eres artista de novela es porque eres importante. Entonces, tiene mucha autoridad moral en las personas. Yo a veces, con lo que les digo, ojalá pudiéramos convencer a la gente que le creyera lo que dice, ¿verdad? Porque, digo, que le creyeran dependiendo de la persona que lo dice, porque de repente sale Maradona hablando de religión y dice, no, santo, pues espérame, tú háblame de fútbol, ¿verdad? Sí, de la religión. Pero la gente no discrimina eso, ¿verdad? La gente dice, es un famoso, es un rico, es un personaje, y lo que diga él es creíble. Entonces, hay que sacarlos. En una ocasión, por ejemplo, nos tocó debatir, estaba el presidente de la comunidad lésbica gay del Estado de Nuevo León, la presidenta de las mamás lesbianas del Estado de Nuevo León, una psiquiatra, que yo no sabía quién era porque no te encontré sus datos en internet, y dije, bueno, pues a ver de dónde sale, pero ya cuando lo sientan a ella junto con el lado gay, y de este lado estábamos, para defender la familia, estábamos un diputado del PRI, un diputado del PAN y yo. O sea que estaba solo. Porque los diputados no era, bueno, es que es un tema muy polémico, hay que hacer una consulta, formar una comisión, y nunca le entraban directo, ¿verdad?
Entonces dije, bueno, la única persona a la que tengo que sacar de la jugada es a la psiquiatra, porque tiene la autoridad moral de ser un especialista, ¿no? Afortunadamente, cuando empieza la ronda de participaciones, empiezan por el lado izquierdo y yo estaba sentado al lado derecho del conductor. Entonces me tocó ver las primeras participaciones de cada uno y cuando hace su participación ella dije, no, ahora sí ya, aquí me agarré, ¿no? Cuando le preguntan a ella, oiga, ¿y usted qué opina de la situación de las uniones homosexuales? Dice, mira, antes de meternos en ese tema, yo quisiera decir que cada quien su vida, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cada quien viva como quiera. Dije, ahora sí ya te agarré, ¿verdad? Entonces cuando me toca el turno, me pregunta el conductor, ¿y usted, licenciado, qué opina? Dijo, no, pues yo me estoy reponiendo, pues arquitecto, pues un arquitecto, ¿no? Porque ya se me quedó el poco pelo que me quedaba. ¿Por qué? Si no, pues con la respuesta de la psiquiatra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, siendo una científica, porque es doctora, yo esperaba una respuesta de carácter científico. Pues no, la señora aquí lo que pasa tiene, aparentemente no tiene argumentos, sino que viene a darnos su opinión. Para oír su opinión, pues usted podría haber invitado a don Panchito, el portero del edificio, y igual no sale, ¿verdad? Estaba la tipa que se moría, ¿verdad? Entonces, ahí, pues sí, no te invitan. Si eres una persona que vas a un debate, tienes que dar argumentos, ¿no? Mira, cada quien su vida, déjanos, pues es tu opinión. Y no es tu opinión lo que estamos pidiendo. Como psiquiatra requerimos que nos des datos duros, información objetiva, y ya de ahí pues ya nos la solté con ese tema. Entonces, cada quien tiene una debilidad y si lo estudias, pues con mayor razón. En este caso no tenía yo herramientas, se presentó la oportunidad, pero sí hay que quitarlos desde el principio para que todo lo demás que digan pierda credibilidad o se merme la credibilidad de la persona. Si quieren tomamos otro receso y le seguimos ahorita con los siguientes. Sí, gracias. Hoy no se abrió, la cafetería no está abierta, una disculpa, no estamos programados para ello. Se trajo algo más para la tiendita improvisada que pusimos, acabamos de traer algo más. Los baños están abiertos aquí y en el edificio de enfrente.